Señor, amén. 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 Qué hermoso pensaba en esta última canción, darle la gloria, la honra, el honor al Señor, amén, por lo que Él ha hecho por nosotros, amén. Y qué hermoso comprender esto, cómo Él lo ha hecho, de qué manera lo ha hecho. Quiero compartir en esta mañana en Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo para elegir la canción. Qué hermoso es el Señor. Cómo no darle toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza a Él, por lo que Él ha hecho y cómo lo ha hecho. ¿De dónde nos sacó? Habíamos visto anteriormente, cuando me había tocado compartir, yo pensaba en compartir toda esta porción, ¿no? Porque habla de esto. Efesios 2, del 1 al 10, habla de esto. Habla de lo que éramos, habla de lo que Dios hizo y habla de cómo Dios lo hizo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios dice que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Amén. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Sí, Señor. ¿Y cómo lo hizo? ¿De qué manera lo hizo? Efesios 2, 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, Sí. creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para resumir, ¿qué significa la salvación? En cuanto al pasado, saber que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo, por su obra redentora en la cruz. En el presente, saber que nuestros pecados, ya en el presente ya no podemos vivir en nuestros delitos y pecados. Ya vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén. Y en el futuro, saber que porque tenemos al Hijo de Dios, tenemos la vida eterna. Gloria a Jesús. Entonces, Pablo escribe a los Efesios y le dice: ¿cuál es el medio de la salvación, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan cómo estaban ustedes? Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero dice la palabra que por gracia sois salvos. ¿Y el medio cuál es? Por medio de la fe. ¿Y cuál es el propósito? La evidencia de que hemos sido salvados. El resultado de la salvación. Las buenas obras. Evidenciamos esta salvación que Dios nos ha dado, no con buenas obras, con buenas obras, no como a nosotros se nos antoja. Porque como compartíamos, no fue este miércoles, pero hace unos miércoles atrás compartíamos, qué fácil ser cristiano acá adentro. No recuerdo cuándo fue, creo que hace 3 miércoles atrás. Es fácil ser cristiano acá adentro. Claro que es fácil, si todos hablamos el mismo idioma. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal tu semana? Hermano, hasta mañana. Hermano, que tengas linda semana. Hermano, hermana, nos abrazamos y hermoso. Pero había un viejo dicho que los pingos se ven en la cancha. A partir de mañana, a partir de hoy, cuando salimos de acá, de la puerta para afuera, ahí se ven los pingos. Ahí se evidencia la salvación. Ahí se evidencia si realmente soy o no soy. El Señor Jesucristo les dijo: pero Señor, si en tu nombre hicimos un montón de cosas, Señor. Y aparentemente esta gente echaba fuera demonios, sanaba enfermos.
yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que todo tiene que ver con todo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Dice el Señor, para que nadie se gloríe. Pero tenemos que vivir evidenciando esta salvación, porque a Cristo le costó todo. Y eso cantábamos del amor de Cristo, cantábamos de lo que le costó a Cristo. Nuestra salvación es solo por gracia, por medio de la fe, no por obras, pero sí el propósito de nuestras vidas es evidenciar buenas obras, manifestando la gracia de Dios que hemos recibido. Hemos recibido algo monumental, precioso, grandioso, que dice Pablo que para el mundo es locura. El Evangelio para el mundo es locura. No lo pueden entender. No se puede entender el Evangelio si el Espíritu Santo no ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Para el mundo es locura. Porque si para el mundo fuera atractivo, todas las iglesias estarían llenas. Estarían golpeándose para entrar por la puerta. Harían filas afuera porque quisieran entrar. No, para el mundo no es lindo, no es bonito. Es chocante. El Evangelio es ofensivo para el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo quiere hacer las cosas por sus propias fuerzas. Yo lo hago, yo quiero, porque yo soy el mejor, porque yo soy el genio. No, dice porque por gracia. La gracia de Cristo nos humilla. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Amén. Necesitamos a Cristo. Sí, Señor. A Cristo. Amén. Sí, Señor. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, dice. Y fíjense, 3 palabras usa. ¿Y qué palabras que usa Pablo? En un renglón, digamos. Salvación, fe y gracia. Porque por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Dice todo en un renglón. Es maravilloso Pablo, cómo lo expresa, cómo lo explica. Pablo dice que ustedes fueron salvados de esa vana manera de vivir, cuando estaban en sus delitos y pecados. De ahí nos sacó el Señor. Le dice a ellos y nos dice a nosotros. De ahí nos sacó el Señor. Por medio de la fe, por medio de tener la fe, la confianza solo en Cristo, en el Señor, en su obra. Y fue por gracia. Por esa misericordia gratuita que tiene el Señor para con nosotros. Maravilloso el Señor. Amén. Precioso es el Señor. Amén. Maravillosa su obra en la cruz. En el Nuevo Testamento, el concepto de gracia se centra en la obra y en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, leo 2 o 3 pasajes nomás para no extendernos tanto. Dice Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado favor delante de Dios. ¿Y qué favor que halló María delante de Dios? En Lucas 2:40 dice, y el niño crecía, hablando de Jesús, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El favor de Dios ya estaba sobre ese niño de 12 años que nadie conocía, que era un desconocido hasta el momento. Que había nacido en el lugar más despreciable. Bueno, la gracia de Dios estaba sobre ese niño. Y me gusta un pasaje precioso, porque Pablo habla mucho de la gracia, de la fe y del favor de Dios, de la misericordia de Dios. Dice Pablo, la gracia de Dios a Pablo lo humillaba. Lo hacía,
Nada que ver con estos nuevos personajes que han salido hace un tiempo atrás. Ellos son grandes, son más grandes que Dios, más iluminados que Dios. Y Pablo dice así, 1 Corintios 15:10. Él dijo anteriormente que él era un abortivo, el más pequeño de todos los apóstoles. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice Pablo. Pero, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Humillate un poquito más, Pablo. No no fui yo el que trabajé, sino fue la gracia de Dios conmigo. Eso es gracia. Eso es entender la gracia. No soy yo, Señor, es tu gracia sobre mí. No sabes lo que yo edifiqué para ti, Señor. Gloria a Dios. Pero qué hermoso es entender, pero no lo hice yo, Señor, sino fue tu gracia para conmigo. No sabes lo que prediqué en 1500 lugares, Señor, pero no fui yo, fue la gracia de Dios conmigo. Amén. Es la gracia de Dios con nosotros. En el verso 5 de este mismo capítulo, que lo vimos la última vez, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él está repitiendo, este verso 8 está repitiendo el concepto de la gracia, que ya lo dijo 2 veces anteriormente. En el verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para Pablo la gracia era la causa, la razón de la salvación. La gracia se anuncia como causa de la salvación en el plan de la redención. Pablo le dice en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice Pablo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos y de los siglos. Comprender el alcance de la salvación de Dios es comprender el fundamento mismo del Evangelio. La salvación es la gracia por medio de la fe, aparte de nuestras obras, de las obras humanas. Dice quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Quién nos hizo eso? El Señor. No conforme a nuestras obras, dice Pablo, no son mis obras, dice él, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Por eso el Evangelio es repulsivo. Porque el Evangelio no le da lugar a nadie a que se jacte, a que diga, yo me lo gané, soy un genio. ¿Vieron lo que hice? ¿Se dieron cuenta? ¿Lo capo que soy? No. El Evangelio nos humilla. El Evangelio nos pone bien por el piso. Porque lo hizo Dios en nosotros. Dios nos usa. Somos instrumentos en sus manos. Amén. Qué precioso es pensar en esto. Es precioso. Un regalo es algo, ¿qué? Gratuito.
A mí me regalan algo y yo no lo compré, me lo regalaron. Y dice que fuimos justificados gratuitamente. Fue gratis, yo no pagué nada, ni un centavo. Dios lo hizo por mí, el Señor Jesucristo. ¿Hay algo más maravilloso que esto? Nada. El más grande de todos los regalos de Dios es la salvación por medio de su Hijo y es dada por su gracia divina. ¿Podemos pensar en esto? ¿Hay algo más maravilloso que la gracia de Dios en nosotros? Nada. Hoy todos quieren volver a las obras, al judaísmo, y ponemos banderas, y copas, y sal, y aceite. Parece que quieren hacer una ensalada. Y sí, están haciendo una ensalada. Todos quieren volver al judaísmo. Pareciera que volver al judaísmo sería la cosa más gloriosa que podamos hacer en una iglesia que alaba y glorifica al Señor Jesucristo. Nada que ver. Nada que ver. Todo lo que hacemos es todo para la gloria de Cristo. A ver. La gracia de Dios expresa el amor de Dios. Todo lo que cantamos hoy. Eso es la gracia de Dios. El amor de Dios hacia nosotros. Eso es gracia. Eso es favor. Dice que es por gracia sois salvos, por medio de la fe. Amén. La fe es una confianza y descanso seguro en Cristo Jesús. Descansamos seguros. ¿En quién? En Cristo. Tenemos fe. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Él. Sabemos que Él es el que nos da la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Él, Cristo Jesús. Y tenemos fe en Cristo. Confianza en Cristo. Yo sé que pase lo que pase en mi vida. No importa lo que me haya pasado. Yo tengo fe en Cristo. Por algo me pasó. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. No una, no dos. Todas. Todas. No entiendo esto, Señor. No importa. Todo nos ayuda para bien porque Cristo nos amó. La fe es una confianza y descanso seguro en el Señor Jesucristo. Romanos 3, vuelvo a Romanos 3, 22. Leo del 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Para todos los que creen en Él. Y el verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por medio de la fe en Jesucristo. Es por medio de fe, de la fe. Y Gálatas 2:16 dice, hermoso, en un pasaje 3 veces habla el apóstol Pablo de la fe en Cristo. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, hemos tenido fe, ¿en quién? En Jesucristo. Para ser justificados, ¿por qué? Por la fe de Cristo. Alguna intención de hablar de la fe tenía el apóstol Pablo, ¿no? Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es por gracia, por medio de la fe. No hay otra. No hay otra. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y un pasaje muy interesante que habla de esto, que por ahí yo lo leía y no alcanzaba a captar lo que decía el apóstol Pablo. Romanos 10, 8 y 9. Dice Pablo, esta es la palabra de fe
que predicamos. La palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál es, Pablo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres y tuvieres fe en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Maravillosa. Maravillosa la palabra de Dios. La salvación es un regalo gratuito de Dios y nos ha sido dado a nosotros. Inmerecedores de esto. Por lo que éramos. Estábamos muertos y Dios nos salvó. Aleluya. Lo que recibimos mediante la fe, perdón, la salvación es un regalo gratuito de Dios. En el libro de Hebreos 11, ¿qué habla? ¿De qué habla? Habla de la fe. Amén, amén. Todo lo hemos leído muchas veces. Y en resumen, el autor de Hebreos, en el capítulo 11, dice que la fe es la respuesta total del hombre a Dios. La fe es creerle a Dios, confiar en Dios, obedecerle a Dios y entregarnos completamente a Dios. Eso es tener fe. Es a Él, no a lo que está acá en la tierra, no a lo que nos pueda dar este mundo, no, es a Él, a Dios, a Cristo. Y ahora, ¿cómo reafirma esto el apóstol Pablo? Primero dijo, como veíamos recién, dio tres fundamentos de las buenas nuevas cristianas: la salvación, la gracia y la fe. Ahora va a dar dos negativas. La primera, esto no es de ustedes. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y la segunda, no por obras, para que nadie se gloríe. El origen de la fe no es nuestro, es de Dios. Es un don de Dios. Pedro dice en 1 Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que, habiendo alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A los que habéis alcanzado, ¿por quién? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Alguien dice, para ilustrar esto, dice un comentarista, este es el acto supremo de fe humana, el acto que, a pesar de ser nuestro, tiene su raíz de ser en Dios, porque es su don dado a nosotros por gracia. La fe la tenemos nosotros, porque la hemos obtenido nosotros, pero es por la gracia de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. No es por obras, con el propósito de que nosotros podamos decir, dice Pablo, que vos la alcanzaste, ni que yo la alcancé. La alcanzaste por Dios, por la gracia de Dios, por la fe que Dios nos ha dado a nosotros. No es por obras en plural, no importa la cantidad de obras, muchas o pocas, no importa. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por la gracia de Dios, no por el esfuerzo humano, así que no hay lugar para la gloria ni la jactancia de ningún ser humano, de ninguno. Vuelvo a Romanos 3, 27 y 28. ¿Dónde está la jactancia? Dice Pablo, la gloria humana queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Si hay algo en lo que nos podemos jactar y gloriar, hay una sola cosa en la que nos podríamos gloriar. Es en el Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 1:31, el que se gloríe, gloríese en ¿quién? En el Señor. ¿Te querés gloriar en alguien? Gloríate en el Señor. En el Señor. La salvación es un regalo y no una recompensa. La salvación no puede ser por obras, porque las obras de salvación ya las ha consumado Cristo en la cruz. Esa es la obra más grande que necesitábamos y ya la cumplió Cristo en la cruz. Nosotros no le podemos ni añadir ni quitar nada a la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Consumado es. Ya está todo pagado. No necesita más nada. Verso 10, continúa diciendo Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es para buenas obras, no es por buenas obras, es para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, somos creación suya. No nos creamos a nosotros mismos, Él nos creó y lo hizo para su gloria, para buenas obras, las que Él ya preparó para que andemos en ellas. En Eclesiastés 3:11, ahora sí, dice Salomón, todo lo hizo hermoso a su tiempo, el Señor, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Somos criaturas suyas. ¿Cómo lo hizo? No lo entendemos, dice Salomón. Ha puesto eternidad en nuestro corazón, sí. ¿Y cómo lo hizo? No lo sabemos, pero ya lo hizo desde el principio. Y esto es maravilloso porque Él lo hizo en nosotros. Dios hizo al hombre para su propósito eterno y nada puede darle al hombre más satisfacción que Dios. La gente busca satisfacción en un montón de cosas. Nosotros muchas veces buscamos satisfacción en un montón de cosas. A mí me pasa que busco satisfacción en un montón de cosas. Pero la única satisfacción es en Dios. Cuando pensamos en Dios, cuando creemos en Dios, cuando sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, ahí está la verdadera satisfacción. Decime, te compraste un auto nuevo, ¿cuánta satisfacción te dio? Un día, 2, una semana, 2, 3. Me acuerdo algo que me contaba Omar. Me compré el auto nuevo, dice, en la primera semana lo lavaba todos los días, después un poquito menos, un poquito menos. Así somos. Te compraste una casa, qué lindo, qué hermoso, que le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello. De todo lo que le pensaste hacer, le hiciste 2 cosas y ya después lo único que querés es hacer vivir adentro y no mojarte cuando llueve como él. Es así, pasa así. La satisfacción está en Cristo. La satisfacción plena del hombre, del hombre y la mujer está en Cristo. Fuera de Cristo no hay satisfacción. ¿Conocés gente con mucho dinero? Sí, mucha gente con mucho dinero. Y quieren hacer más dinero. ¿Por qué? Porque no les satisface nada. Lo único que les satisface es hacer dinero. Y cuando hacen un poquito más, quieren más. Y un poquito más y quieren más. Y así es. La única satisfacción plena está en Cristo. ¿Por qué? Porque somos criatura suya. Amén. Y Él ha puesto eso en nuestro corazón. No lo entendemos, pero está en nuestro corazón. Dice que somos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo en Romanos 8:29. Qué precioso que es el Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras.
De modo que si alguno está en Cristo, compartía Omar, nueva criatura es. Estamos en Cristo, somos nueva criatura. Para buenas obras. Y algunos dicen, ¿viste? Acá dice que sos salvo por obras. Fíjate cómo se contradice Pablo, dicen algunos. Los que quieren torcer la palabra, ¿no? Por supuesto. Pablo sí, claro que dice que somos para buenas obras, no por buenas obras, somos para buenas obras. Cuando queremos entender bien una palabra, bien que la entendemos. Las obras no justifican, pero el que es justificado por Jesucristo va a obrar en buenas obras. ¿Por qué? El que es justificado, ¿qué tiene de Dios? El Espíritu Santo, el que vive, el que mora en nosotros, el que está dentro nuestro. ¿Y qué va a reflejar? Las obras del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso va a reflejar el cristiano. ¿Y esas qué son? Buenas obras. Buenas obras. ¿Por qué? Porque somos hombres de paz, somos hombres y mujeres que reflejan gozo, alegría, a pesar de lo que estemos pasando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Y reflejamos eso. Entonces podemos ser cristianos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Con errores, por supuesto. Con dificultades, por supuesto. Pero cristianos, hijos de Dios, salvados por la gracia de Dios. El Señor Jesucristo dijo, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, no poquito, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién las preparó? Dios. Por eso, yo decía eso, ¿no? Hoy. Cuando yo digo, ¿viste lo que hice? Qué buenas obras que me mandé, ¿eh? Fíjate lo que hice, cómo pinté esto, cómo hice aquello. Fíjate lo que hice esto para ti, Señor. Me fui hasta Alaska predicando el Evangelio, Señor. Lo hiciste por la gracia de Dios y porque ya Dios lo había preparado de antemano para que vos anduvieses en ello. ¿Te querés gloriar? Gloriate en el Señor. Amén. Un pasaje a mí me gusta mucho. Dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos impulsa. Pensando esto, dice Pablo, pensamos esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. ¿Para qué? Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos hechas de antemano. Y después dice Pablo que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. A donde estoy, a donde voy, a donde me muevo, con quién estoy, con quién me relaciono, todo lo hago pensando en quién, en que Cristo me está mirando, en que Cristo sabe que yo estoy haciendo buenas obras. ¿Para qué? Para su gloria. Amén. Hago buenas obras Amén. para su gloria. Gloria a Dios. Aleluya. El creyente debe adoptar una conducta de vida consecuente al Espíritu que mora en él y consecuente a la fe que profesa. Ya no vivimos para nosotros, sino para nuestro Salvador. Por lo que Él hizo, no por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo.
No es por lo que vos hiciste en algún momento, por lo que estás haciendo ahora para el Señor, sino por lo que Él hizo. Porque Él lo hizo primero. Dios dispuso de antemano estas buenas obras con el fin de que las pongamos en práctica, para que anduviésemos en ellas. Nunca nos tendríamos que jactar de alguna buena obrita que hacemos, porque Dios ya la preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Yo sirvo al Señor en lo que sea, no importa en qué, pero sé que Dios ya la había preparado para que yo le glorifique. Es precioso pensar en esto. Y acá termina Pablo. Por eso hoy cuando empezaba le decía, quería compartir y deseaba compartir estos versículos del 1 al 10. ¿Por qué? Porque acá Pablo muestra la obra completa. Lo que éramos antes y lo que somos ahora. De muerte a vida. De pecado a ser santos. Santos para Dios. No santurrones, como algunos piensan, no. Santos. Ser santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. No que no pecamos. No. Es una mentira. Pero sí somos santos, escogidos para el Señor, para buenas obras, para que andemos en ellas, para glorificarle. Nuestra salvación es solo por gracia, por medio de la fe, no por obras, pero sí el propósito es evidenciar estas buenas obras, manifestar estas buenas obras. ¿Para qué? Para que le glorifiquemos, para que le alabemos a Él, que nos ha salvado por su gracia. Amén. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque al pensar en todo esto, Señor, podemos ver lo bondadoso, Dios, el amor de Dios hacia para tu pueblo, hacia nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender y comprender, Dios, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, que no es nuestro eso, Señor, que es tuyo, que tú nos has dado, nos has regalado. Es un regalo inmerecido. Gracias, Señor. Qué privilegio, Dios. Qué privilegio que tenemos, Señor, nosotros, tus hijos. Qué privilegio, Dios, tan grande, tan maravilloso, tan glorioso, Señor. Gracias, Padre. Señor, queremos agradecerte, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y rogarte, Padre, rogarte en el nombre de Jesús, por aquellas personas, Señor, que no te conocen. Pedirte, Dios, que puedan llegar a tu conocimiento, que puedan llegar a tus pies, Señor. Aquellos que se han enfriado, Dios, que puedan pensar en estas cosas, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Qué maravilloso, Padre. Obra en nosotros para entender, para comprender, para alabarte y glorificarte, Señor. Y obra en aquellos, Dios, para que puedan comprender también, Dios, que tú eres el único camino y la verdad y la vida. Que nadie puede llegar al Padre si no es por ti, Señor. Gracias, Señor, te damos, te glorificamos y te damos toda la gloria, honra, alabanza y adoración a ti. En el nombre de Jesús. Amén.